El niño dijo: «Señor, mi papá no regresó a casa anoche». El multimillonario director ejecutivo lo siguió bajo la nieve, sin saber que ese momento destrozaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y sobre sí mismo. El invierno de Boston llegó como un veredicto esa mañana de diciembre. La nieve caía espesa e implacable, cubriendo las calles adoquinadas de Beacon Hills de un blanco inmaculado. Dentro de su mansión de piedra rojiza, Nathan Brooks se ajustó la corbata de Armani, preparándose para otro día de mantenimiento de la fachada perfecta. A los 35 años, había convertido a Brookfield Industries en un imperio textil. Pero el éxito llegó con cadenas que no podía ver. El anillo de compromiso de Madison Harwell pesaba en su bolsillo. Sus familias habían orquestado esta unión. Dos dinastías de Boston fusionando poder y tradición. Madison era hermosa, talentosa, todo lo que su familia italiana del norte exigía. Sin embargo, cuando Nathan se miró al espejo, vio a un extraño con su rostro. Recuerdos de la escuela de negocios de Harvard brillaron inesperadamente. David Chen, compañero de estudios, le dio un giro más profundo. Miradas furtivas a través de las aulas. Conversaciones que se prolongaron hasta pasada la medianoche. El casi beso que nunca ocurrió porque Nathan se apartó. La voz de su padre resonó a través del tiempo. Los hombres de Brooks se casan como es debido, construyen legados. David se había graduado y se había mudado al oeste, llevándose consigo los sentimientos no expresados de Nathan. A kilómetros de distancia, en Southzone, Jake Sullivan, de 6 años, apretaba la cara contra las ventanas cubiertas de escarcha. Su padre, Ryan, no había regresado del turno de noche en la planta textil. Ryan Sullivan, de 29 años y criando solo a Jake, trabajaba doble turno para mantener caliente su pequeño apartamento. Las reuniones de PFLAG Boston lo ayudaron a encontrar un sentido de comunidad tras la muerte de David 3 años antes. Pero noches como estas traían de vuelta el peso aplastante de la monoparentalidad. Jake se arrebujó en su abrigo desgastado, recordando las palabras de su padre durante sus charlas antes de dormir. Si algo pasa, busca a alguien amable. O ve a la casa grande en la colina. El hombre de allí es bueno. Ryan había señalado hacia Beacon Hill durante sus paseos, sin explicar nunca cómo lo sabía. El niño caminaba con dificultad por la nieve cada vez más espesa. Sus botas dejaban huellas hacia él. Distrito de las Mansiones. El viento lo azotaba mientras subía las calles empinadas. Las piernas le ardían a cada paso. Beacon Hill se alzaba ante él como una fortaleza de privilegio, puertas de hierro y muros de piedra, envueltos en un silencio blanco. La cámara de seguridad de Nathan captó movimiento fuera de su puerta. Una pequeña figura se acurrucó contra los barrotes de hierro, apenas visible a través de la nieve que se arremolinaba. Algo en el pecho de Nathan se encogió al ver al niño desplomarse hacia adelante. Soltó el maletín y echó a correr. El niño estaba inconsciente cuando Nathan lo alcanzó. Con los labios fríos y el cabello oscuro enmarañado por el hielo, Nathan abrazó a Jake, impresionado por lo ligero que se sentía, por la desesperación con la que su pequeño cuerpo necesitaba calor. «Oye, ¿me oyes?». El niño se movió ligeramente, abriendo los ojos de golpe, revelando una confianza que rompió los muros cuidadosamente construidos por Nathan. «Señor», susurró Jake, con una voz apenas audible por encima del viento. «Mi papá no volvió a casa anoche. Lo estoy buscando». Su pequeña mano agarró la chaqueta de Nathan con una fuerza sorprendente, y luego se relajó al perder la conciencia. Nathan llevó a Jake adentro, con la mente acelerada. Algo en ese momento parecía predestinado, como si cada decisión de su vida hubiera llevado a este niño a aparecer en su puerta. La calidez de su hogar parecía diferente con Jake allí, menos vacía, más viva. Mientras Jake dormía junto a la chimenea, envuelto en el abrigo de cachemira de Nathan,
algo despertó en el Seo que había estado latente durante años. Al mirar a esta valiente madre, Natán recordó lo que realmente significaba la valentía. No se trataba de negociaciones en la sala de juntas ni adquisiciones corporativas. Era un niño caminando a través de una ventisca para encontrar a su padre. Era amor sin condiciones, esperanza sin garantías. Por primera vez en años, Natán sintió la agitación de algo real bajo su vida artificial. Algo que susurraba del hombre que solía ser antes de que el miedo le enseñara a esconderse. Suscríbete a Historias Difíciles para más historias de amor inesperado y valentía que lo cambian todo. Natán estudió el rostro sereno de Jake mientras el niño dormía, notando el parecido con alguien familiar pero lejano en su memoria. Cuando Jake despertó, sus primeras palabras atravesaron la compostura de Natán como el cristal a través de la seda. Mi papá trabaja donde las máquinas son ruidosas. Va cuando oscurece y regresa cuando sale el sol. Pero hoy salió el sol y él no. La dirección que Jake susurró llevó a Natán a las instalaciones más antiguas de Brookfield Industries, un lugar que había heredado pero que rara vez visitaba. La ironía lo golpeó de inmediato. La crisis de este niño surgía de las operaciones de su propia empresa. Dentro del edificio de hormigón gris, luces fluorescentes zumbaban sobre hileras de telares industriales donde los trabajadores se movían con precisión mecánica, con los rostros marcados por el agotamiento. Natán encontró a Ryan Sullivan desplomado en la sala de descanso de los empleados, inconsciente junto a una hilera de taquillas metálicas. El supervisor de las instalaciones tartamudeó. Explicaciones sobre las políticas de horas extras y los horarios de los trabajadores. Pero la atención de Natán se centraba por completo en el hombre acurrucado en el frío suelo. El rostro de Ryan, incluso inconsciente, transmitía una familiar dulzura que despertó algo profundo en la memoria de Natán. En el Hospital General de Massachusetts, Natán tomó la mano de Jake mientras los médicos atendían a Ryan. La confianza del chico asombró a Natán con la facilidad con la que Jake aceptaba su presencia, compartiendo historias sobre su padre con inocente orgullo. Papá dice que algunos hombres aman a otros hombres, y eso está bien. Su amigo David solía visitarlo mucho antes de irse al cielo. Papá todavía le habla a veces a la foto de David. David, el nombre impactó a Natán como una fuerza física. David Chen, su compañero de estudios en Harvard, el hombre que había ocupado los pensamientos de Natán durante meses antes de desaparecer en el silencio. Las manos de Natán temblaron al comprenderlo. Ryan había conocido a David, había amado a David, había perdido a David. Esta conexión parecía demasiado precisa para ser coincidencia. Cuando Ryan recuperó la conciencia, sus ojos se encontraron con los de Natán al otro lado de la estéril habitación del hospital. El reconocimiento fue inmediato. No personal, sino contextual. Ryan sabía exactamente quién era Natán. Había trabajado en las instalaciones de su empresa durante 2 años y había oído el nombre del director ejecutivo pronunciado con distintos grados de reverencia y resentimiento por compañeros que luchaban por sobrevivir. La investigación de Natán reveló los problemas sistemáticos que plagaban sus instalaciones. Trabajadores presionados más allá de los límites razonables, instalaciones de descanso inadecuadas, políticas que priorizan la producción sobre las personas. El colapso de Ryan no fue una emergencia médica, sino una consecuencia inevitable de la explotación que Natán, sin saberlo, había perpetuado a través de una gestión distante. He estado trabajando doble turno para cubrir el alquiler y las necesidades de Jake, explicó Ryan, con voz firme. Los padres solteros no tienen mucha flexibilidad en esta economía. David siempre decía que el trabajo no debería consumirte la vida, pero sobrevivir requiere otras matemáticas. El nombre de David flotaba entre ellos, con un peso que ninguno de los dos reconocía del todo. Natán percibía historias no contadas, dolor sin procesar, conexiones más profundas que las relaciones laborales. La cuidadosa mención de Ryan a David parecía un campo de pruebas para determinar si Natán podía manejar las complejas verdades sobre el amor y la pérdida. Durante la siesta de Jake en la silla del hospital,
Ryan compartió fragmentos de su historia. El accidente de coche de David, la muerte repentina que dejó a Ryan criando solo a Jake, la comunidad de Boston que se convirtió en su salvavidas durante los meses más oscuros. Nathan escuchó sin revelar su propia conexión con David, percibiendo la naturaleza delicada de la conversación. David creía que la gente debería vivir con autenticidad, dijo Ryan en voz baja. Luchó con familias que no podían aceptar la verdad, pero nunca dejó de creer que el amor valía la pena. Estas palabras se asentaron en la conciencia de Nathan como semillas esperando las condiciones adecuadas para crecer. La bandera arcoíris del hospital, colgada en el vestíbulo, le recordó conversaciones que había evitado durante años. Políticas corporativas que había implementado mecánicamente sin comprender su impacto humano. La distancia entre las decisiones de la junta directiva y la realidad laboral se hizo dolorosamente evidente al observar a Ryan afrontar la monoparentalidad con serena dignidad. Algo fundamental cambió en la comprensión de Nathan ese día. El éxito, medido por los precios de las acciones y los márgenes de beneficio, se sintió repentinamente vacío comparado con la valentía que Ryan requería para su existencia diaria. El amor evidente entre padre e hijo desafió las suposiciones de Nathan sobre la estructura familiar y la felicidad. Al observarlos juntos, Nathan vislumbró posibilidades que su rígida educación nunca le había permitido considerar. Caminos hacia la autenticidad que había abandonado hacía mucho tiempo. La transformación corporativa de Nathan comenzó el lunes por la mañana con reuniones de emergencia que conmocionaron al equipo ejecutivo de Brookfield Industries. Nuevas políticas surgieron de la noche a la mañana, periodos de descanso obligatorios, cobertura médica ampliada, guarderías en la empresa y protocolos de protección laboral que priorizaban la dignidad humana sobre los márgenes de ganancia. La junta directiva cuestionó su repentino interés en el bienestar laboral. Pero la determinación de Nathan resultó inquebrantable. El ascenso de Ryan a gerente de relaciones comunitarias sorprendió a todos, incluido al propio Ryan. Nathan presentó la oportunidad con cuidado, enfatizando la perspectiva única de Ryan sobre las necesidades de los trabajadores y su capacidad natural para acortar la distancia de comunicación entre la gerencia y los empleados de planta. El puesto ofrecía un salario decente, un horario razonable y beneficios médicos que eliminaron la constante ansiedad financiera de Ryan. La doctora Sara Martínez se convirtió en el faro de Nathan durante este periodo de agitación interna. Sus sesiones de terapia en su consultorio de Cambridge le brindaron a Nathan un espacio seguro para examinar sentimientos que había reprimido desde Harvard. Las conversaciones sobre David Chen desataron recuerdos que Nathan había enterrado, lo que lo obligó a confrontar al hombre que se había ocultado a sí mismo. Has pasado años representando la heterosexualidad. Las lágrimas que Martínez observó durante una sesión. ¿Qué pasaría si dejaste de actuar y comenzaste a vivir? La pregunta perseguía a Nathan, siguiéndolo en las reuniones de la junta directiva y las cenas familiares, donde Madison hablaba de los preparativos de la boda con un entusiasmo que resaltaba su propio desapego. El grupo de recursos para empleados LGBT se expandió bajo el discreto patrocinio de Nathan, pasando de reuniones ocasionales a una organización activa con un presupuesto real y apoyo ejecutivo. Nathan asistía a las sesiones de forma anónima, sentado en las últimas filas y escuchando historias que reflejaban sus propias luchas internas. Su valentía al vivir abiertamente contrastaba marcadamente con su continuo ocultamiento. La presencia de Jake en la vida de Nathan se convirtió en una fuente constante de alegría y revelación. Las cenas en la mansión de Beacon Hill transformaron el espacio de una joya a un hogar. Las preguntas inocentes de Jake sobre la vida de Nathan revelaban suposiciones que la mente de un niño hacía naturalmente. ¿Por qué no tienes hijos? El padre de Nathan dice que las buenas personas deberían tener familias si las desean. La cocina de Ryan llenó la de Nathan con aromas a platillos puertorriqueños de su infancia. Historias acompañaban cada comida sobre tradiciones que se mantenían a pesar de la distancia familiar. Estas noches se sentían más genuinas que cualquier reunión social a la que Nathan hubiera asistido.
3 personas creando intimidad sin pretensiones ni apariencias. La presión de Madison por los planes de la boda se intensificó con la llegada de la primavera. Las conexiones comerciales de su familia con Brookfield Industries complicaron las dudas de Nathan, haciendo que el aplazamiento fuera cada vez más difícil de explicar. Las fiestas de compromiso y la selección del lugar se convirtieron en ejercicios de resistencia en lugar de celebración. La segunda ventisca azotó durante el mercado navideño de Boston en la plaza del ayuntamiento. Nathan recibió la llamada de pánico de Ryan sobre la desaparición de Jake del evento familiar al que habían asistido juntos. El terror en la voz de Ryan movilizó a Nathan al instante. Su respuesta reveló cuán profundamente la pequeña familia se había arraigado en su corazón. Nathan encontró a Jake acurrucado detrás de un puesto, compartido pero ileso. Al abrazar al niño, Nathan experimentó unos abrumadores instintos protectores que lo sorprendieron por su intensidad. El alivio de Jake al ser encontrado. Su confianza inmediata en la presencia de Nathan se sintió como el reconocimiento de vínculos ya formados. Me asusté al no encontrar a papá. Jake susurró contra el hombro de Nathan. Pero sabía que vendrías. Siempre vienes cuando te necesitamos. Estas palabras se asentaron en el alma de Nathan con un profundo peso, resaltando cómo, naturalmente, se habían convertido en familia sin un reconocimiento formal. Don Martínez ayudó a Nathan a procesar estos sentimientos en constante evolución durante sesiones cada vez más intensas. El amor no sigue plazos ni estructuras convencionales. Explicó, estás descubriendo sentimientos auténticos después de años de represión. La cuestión no es si estos sentimientos son válidos, sino si los honrarás. La confesión de Nathan llegó en un momento vulnerable tras el rescate de Jake. Creo que me estoy enamorando de ambos, le admitió al doctor Martínez, no solo de Ryan, sino de toda la realidad. Representan la posibilidad de una familia genuina, un amor auténtico, una vida sin un rendimiento constante. Decir la verdad en voz alta fue como saltar de un precipicio hacia territorio desconocido, aterrador y liberador a la vez. Las sesiones de terapia revelaron patrones que Nathan nunca había reconocido. Como el miedo al rechazo familiar había moldeado sus decisiones. Como la proximidad a Ryan y Jake estaba despertando sentimientos que se había convencido de que no existían. La comprensión floreció gradualmente, como el amanecer, iluminando un paisaje oculto durante mucho tiempo en la oscuridad, mostrándole a Nathan caminos hacia la autenticidad que creía permanentemente cerrados. El ultimátum de Madison llegó con los primeros azafranes de la primavera entregados durante la cena en su restaurante habitual de Back Bay. El lugar necesita confirmación. Nathan, junio o septiembre, pero tenemos que decidir esta noche. La paciencia de papá tiene límites, y sinceramente, la mía también. Su anillo de compromiso de diamantes reflejó la luz mientras gesticulaba, enfatizando la creciente presión de ambas familias. A Nathan se le hizo un nudo en la garganta al no poder articular las palabras sobre el mantel blanco y las copas de cristal. Madison lucía hermosa y decidida, representando todo lo que su familia había planeado para su futuro. Tras sus expectativas se escondían fusiones empresariales y conexiones sociales. El plan de vida que había seguido sin cuestionarlo durante 35 años. La reunión posterior de la junta directiva de Brookfield Industries resultó igualmente desafiante. Varios miembros expresaron su preocupación por los recientes cambios de política de Nathan, cuestionando si su defensa de los derechos LGBT podría afectar la imagen corporativa y las relaciones con los clientes. Los ejecutivos de la vieja guardia usan un lenguaje en clave sobre mantener la cultura empresarial y evitar posturas políticas. Nuestros accionistas esperan que nos centremos en las ganancias, no en los experimentos sociales. El presidente de la Junta, Harrison, declaró sin rodeos: estas iniciativas de protección laboral son costosas. Solo la guardería cuesta más que departamentos enteros. La tensión en la sala reveló una resistencia subyacente. La importancia de los esfuerzos de transformación de Nathan. El apoyo de Ryan durante este periodo se convirtió en su ancla.
Las conversaciones nocturnas sobre la tarea de Jake le brindaron una perspectiva que Nathan no pudo encontrar en ningún otro lugar. Ryan comprendía profundamente la discriminación laboral, tras haber lidiado con una sutil hostilidad como padre soltero abiertamente gay en un entorno industrial conservador. El cambio amenaza a quienes se benefician de los sistemas actuales, observó Ryan mientras ayudaba a Jake con problemas de matemáticas. Su valentía al defender los derechos de los trabajadores importa más que su incomodidad. Algunas batallas valen la pena librarlas, sin importar el costo personal. Su sabiduría discreta le brindó la fuerza que Nathan no sabía que necesitaba. Las preguntas inocentes de Jake seguían revelando la verdad. A Nathan le costaba reconocer abiertamente: ¿por qué te ves triste cuando la señorita Madison te visita? Papá dice que los adultos deben verse felices cuando aman a alguien. Las observaciones del niño aclararon las complicaciones de los adultos con una claridad sorprendente. La confesión de Nathan ocurrió durante su paseo nocturno por el río Charles. El horizonte de Boston se reflejaba en el agua oscura mientras hablaban del próximo proyecto escolar de Jake sobre estructuras familiares. Ryan, dijo Nathan en voz baja, con el peso de meses de lucha interna. Necesito decirte algo que podría cambiarlo todo entre nosotros. Ryan se detuvo, su expresión se tornó seria a la luz de la farola. Las manos de Nathan temblaban mientras hablaba de David, de recuerdos de Harvard, de sentimientos que había enterrado durante años. David era mi mejor amigo en la escuela de negocios. Me importaba de maneras que entonces no podía admitir. Cuando se mudó, enterré esos sentimientos y me convencí de que nunca existieron. David te mencionó, dijo Ryan en voz baja tras un largo silencio. Dijo que había alguien en Harvard que le importaba, alguien que no estaba listo. Durante años albergó la esperanza de que pudieran volver a estar juntos. Estas palabras impactaron a Nathan como una fuerza física, revelando oportunidades perdidas y un amor que trascendía la muerte. El beso se produjo de forma natural e inevitable mientras estaban junto al río, donde innumerables parejas habían compartido momentos similares. Nathan sintió que años de fingimiento se disolvían en ese contacto, reemplazados por una autenticidad que había olvidado que existía. La respuesta de Ryan fue amable pero certera, confirmando sentimientos que habían estado creciendo entre ellos durante meses. La reacción de Jake a su relación sorprendió a todos con su aceptación natural. Así que ahora tengo dos padres que se aman y me aman. Eso es incluso mejor que uno solo. Su alegría por estar juntos le proporcionó a Nathan un permiso que no se había dado cuenta de que necesitaba. El grupo de padres gays del South End recibió a Nathan con una calidez que contrastaba marcadamente con la resistencia de su mundo corporativo. Sus reuniones mensuales revelaron una comunidad que Nathan nunca había experimentado. Hombres que navegaban la paternidad en colaboración con humor y resiliencia lo inspiraron. Las reuniones de PFLAG Boston se convirtieron en parte habitual de la educación de Nathan sobre la vida auténtica. Escuchar a los padres describir sus caminos hacia la aceptación, sus luchas y victorias le proporcionó una guía para las conversaciones que Nathan sabía que le esperaban con su propia familia. La presentación clave de Nathan a Jake tuvo lugar durante una tarde tranquila cuando Ryan asistía a clases universitarias. Esta también podría ser tu casa, dijo Nathan, ofreciéndole la llave de la casa que simbolizaba más que el acceso al edificio. Si tu papá está de acuerdo, si tú quieres esto, podríamos ser oficialmente familia. El abrazo de Jake se sintió como una bendición. La confirmación de que el amor crea familia con más fuerza que la sangre o los documentos legales. El coraje necesario para la autenticidad se hizo más evidente a medida que Nathan enfrentaba una creciente presión desde múltiples direcciones. Los miembros de la junta cuestionaron su juicio. La familia de Madison amenazó con consecuencias comerciales. Sus propios parientes expresaron preocupación por sus cambiantes prioridades. Sin embargo, ver a Ryan y Jake navegar su vida diaria con gracia y dignidad fue un ejemplo de fortaleza que Nathan quería emular. Amor. Nathan descubrió que exigía decisiones que revelaban carácter con más claridad que cualquier logro profesional.
La pregunta ya no era si sentía estas emociones, sino si tenía el coraje para honrarlas públicamente, sin importar el costo de una vida cuidadosamente construida sobre cimientos que ya no lo sostenían. La reunión de la junta directiva de Brookfield Industries que definiría el futuro de Nathan tuvo lugar en una gris mañana de abril, cuando los vientos del puerto de Boston traían promesa e incertidumbre. Nathan entró en la sala de conferencias sabiendo que sus próximas palabras liberarían o destruirían todo lo que había construido profesionalmente. «Caballeros, Nathan comenzó a decir con voz firme a pesar del temblor interno. Hoy estoy anunciando ampliación de las protecciones laborales para personas LGBT, políticas integrales contra la discriminación, y estableciendo una fundación que apoya la igualdad LGBTQ en todo el país. Y lo que es más importante, comparto algo personal que afecta mi capacidad para liderar. Con autenticidad. La sala se quedó en silencio mientras Nathan hablaba sobre su sexualidad y su relación con Ryan, sus planes de matrimonio y familia. Los miembros de la junta directiva se removieron incómodos, algunos evitando el contacto visual, mientras que otros los miraban con una desaprobación apenas disimulada. El rostro del presidente Harrison se ensombrecía con cada palabra que Nathan pronunciaba. Esta empresa se construyó sobre valores tradicionales, interrumpió Harrison. Sus decisiones personales se reflejan en nuestra imagen corporativa. Los accionistas no tolerarán esta agenda. Varios miembros de la junta asintieron, y su resistencia confirmó las expectativas de Nathan sobre las consecuencias de la honestidad. La respuesta de Nathan reveló meses de preparación y convicción. El liderazgo auténtico requiere integridad personal. Me niego a compartimentar mi humanidad por la comodidad corporativa. Estas políticas convertirán a Brookfield Industries en un líder en igualdad laboral, atrayendo a los mejores talentos y clientes con visión de futuro. Su carta de renuncia estaba lista como un plan B ante un posible despido. La reacción de Madison sorprendió a Nathan por su gracia y comprensión, y se reunieron en privado en su cafetería habitual de Newberry Street. Ella escuchó sin juzgar mientras Nathan le explicaba su camino hacia la autenticidad. Sospeché que algo era diferente, admitió. Nunca me miraste como un hombre debería mirar a su prometida. Tu felicidad importa más que los negocios de nuestra familia. Madison continuó, quitándose el anillo de compromiso con firmeza. Mereces un amor que no requiera actuación. Espero que Ryan y Jake sepan lo afortunados que son. Su apoyo le dio un cierre que Nathan no esperaba. La revelación de Nathan a su familia del norte resultó más desafiante. Reunidos en la cocina, donde 4 generaciones habían compartido cenas dominicales, Nathan se enfrentó a padres cuyos valores tradicionales chocaban dramáticamente con su revelación. El silencio inicial de su padre lo decía todo, antes de que palabras de enojo llenaran el espacio. Brooksmen no deshonren el apellido. Su padre declaró, esta tontería termina ahora o ya no eres mi hijo. El ultimátum flotaba en el aire, cargado de salsa marinara y expectativas destrozadas. La madre de Nathan lloró en silencio, dividida entre marido e hijo. Sigo siendo la misma persona que construyó esta empresa, que ama a esta familia, respondió Nathan. Mi sexualidad no cambia mi carácter ni mis logros. Espero que el amor pueda salvar lo que el miedo ha dividido. Algunos familiares guardaron silencio, otros expresaron su decepción, pero la autenticidad de Nathan plantó semillas que podrían crecer con el tiempo. La propuesta ocurrió durante el desfile del orgullo de Boston. Nathan y Ryan caminaban de la mano mientras Jake cabalgaba sobre los hombros de Nathan, con banderas arcoíris creando un fondo caleidoscópico para la pregunta más importante de la vida. De rodillas en Beacon Street, rodeado de miles de personas que celebraban la diversidad de Love, Nathan le ofreció a Ryan el anillo que él mismo había elegido. Tú y Jake me enseñaron lo que significa una verdadera familia, dijo Nathan, su voz se oía por encima del ruido de la multitud. Te casarías conmigo y me dejarías adoptar a Jake y construir la vida que David hubiera querido para todos nosotros.
Las lágrimas de Ryan dieron la respuesta antes que las palabras. Los vítores de Jake añadieron la banda sonora perfecta al inicio del reconocimiento oficial. La celebración de la boda en la Old South Church de Boston reunió a comunidades que rara vez se cruzaban. Los miembros de PFLAG Boston se sentaron junto a líderes empresariales progresistas. Familias homosexuales de Southzone se mezclaron con los empleados solidarios de Brookfield, creando un ambiente de aceptación que honraba tanto la tradición como la innovación. La ceremonia de adopción de Jake resultó incluso más significativa que los votos matrimoniales. Ante el juez del Tribunal de Familia de Massachusetts, Nathan reivindicó legalmente la paternidad que había surgido de forma natural a través de decisiones diarias de amar, proteger y cuidar. La solemne promesa de Jake de ser un buen hijo conmovió a todos los presentes, sellando lazos que trascendieron la biología. La transformación de Brookfield Industries bajo el auténtico liderazgo de Nathan atrajo la atención nacional. La empresa se convirtió en un caso de estudio sobre políticas laborales progresistas. Los índices de satisfacción de los empleados alcanzaron máximos históricos. La contratación atrajo a los mejores talentos de empresas que carecían de compromisos similares con la igualdad. El rendimiento financiero mejoró a medida que la cultura corporativa evolucionó. La casa de piedra rojiza que eligieron en Southzone ofrecía el entorno perfecto para la vida familiar. La habitación de Jake daba a un jardín comunitario donde ondeaban banderas arcoíris todo el año. Un recordatorio constante de que el amor crea su propia geografía. Las cenas dominicales incluían a una familia elegida de PFLAG Boston, creando tradiciones que honraban tanto la herencia como la esperanza. La fundación de Nathan, que apoya la igualdad laboral LGBTQ, se expandió más allá de Massachusetts, financiando desafíos legales e iniciativas políticas en todo el país. El éxito ahora se mide de forma diferente. No se trata de precios de acciones, sino de vidas mejoradas. Se forjaron relaciones auténticas. El coraje se inspiró en otros que enfrentan situaciones similares entre la seguridad y la verdad. El maratón de Boston se convirtió en una tradición familiar anual. Nathan y Ryan corrían juntos mientras Jake animaba desde puntos designados a lo largo del recorrido. Sus camisetas a juego decían Equipo Bolívar Brooks, representando la fusión que creó algo más fuerte. Más que cualquier componente individual. A veces, la valentía significa atravesar las tormentas para encontrar lo que más importa. A veces, el amor llega envuelto en nieve y pequeñas voces pidiendo ayuda. A veces, la familia que necesitamos aparece cuando somos lo suficientemente valientes como para dejar de escondernos de nosotros mismos. ¿Qué tormentas has atravesado para encontrar el amor auténtico? Comparte esta historia si crees que la valentía lo cambia todo y suscríbete a Historias del Corazón para más historias de amor que vencen el miedo.